Te damos la bienvenida en esta mañana para esta nueva reunión que tenemos de Vida Nueva Aranjuez sobre las cosas que Dios coloca en nuestros corazones para compartir unos con otros. La semana pasada estaba compartiendo una serie de cuestiones donde hacía preguntas sobre qué cada uno de nosotros está esperando de la vida, qué está esperando, qué está esperando del matrimonio, de la iglesia. Os compartía, voy a colocarlo, a ver si consigo compartirlo. Aquí está. ¿Qué esperas de la vida? ¿Qué esperas del matrimonio? ¿Qué esperas de la iglesia? ¿Qué esperas de los pastores? Y yo pues lo proponía como que cada uno tiene que pensar qué es lo que yo espero. Porque muchas expectativas que tenemos, ¿sí?, muchas veces son frustradas. Porque esa esperanza que yo tenía en la vida, en el matrimonio, en la iglesia, en los pastores, puede ser que cuando me enfrento con la realidad no coincide. Y yo pues os coloqué como tarea para que cada uno en un papelito respondiera, bueno, ¿qué estoy esperando de la vida, del matrimonio, de la iglesia y de los pastores? Yo no sé si alguien habrá hecho la tarea, pero como siempre digo, esto es algo que es entre tú y Dios. Yo no puedo obligarte, ni voy a andar como un policía vigilando si lo haces o no lo haces. ¿Por qué? Porque mi objetivo es que tú te encuentres con Dios y que Dios pueda hablar contigo. Y la semana pasada hablábamos de que muchas frustraciones, muchos conflictos que se dan entre las personas y en la vida son por tener expectativas erradas. ¿Qué ocurre si yo anhelaba que tal cosa funcionara de tal manera? Y yo suponía que la otra persona lo sabía y no lo sabía. Y yo creía, esperaba, pues era obvio, no tenía que decirlo con palabras. ¿Qué ocurre? Muchos de nuestros problemas, muchos de nuestros conflictos se deben a eso, a un problema de comunicación, por no poder hablar claramente de lo que yo esperaba. Entonces, sobre todo en los matrimonios, que llevamos muchos años ya aconsejando a parejas, hemos visto que parejas que se acostumbran a estar juntos, pero ¿qué ocurre? Las parejas evolucionan, cada persona sigue creciendo, porque aunque están juntos, cada uno tiene su crecimiento personal. Entonces, el hecho de estar junto a alguien no significa que todo lo vas a saber de esa persona, es necesario seguir comunicando. Entonces, ¿qué ocurre? Hay muchas expectativas y yo espero que la otra persona lo sepa, y resulta que yo supongo que lo debería saber y no lo sabe. Y por eso se dan muchos conflictos y frustraciones. Hoy yo quería añadir una pregunta más al asunto. Es, ¿qué espero de Dios? Te doy un momentito para que tú pienses, ¿qué espero de Dios? ¿Cuál es el concepto que tienes de Dios? Porque dependiendo de lo que tú tengas en tu mente de qué es Dios o quién es Dios, tú vas a tener una expectativa. Porque si Dios no te habla, si tú no consigues escuchar la voz de Dios, muchas expectativas te van a generar frustración. Yo he oído montones de personas que me dicen que buscan a Dios para que les ayude a ser feliz. Pues, ¿qué quieres que te diga? Cada uno tendrá su manera de hacer las cosas, pero yo no entiendo a Dios como un Dios bombero, un Dios que viene a apagarme los fuegos. ¿Y cuánta gente tú no conoces que se dedican a cuando tiene un problema, voy a hacer una oración, voy a pedirle al pastor que ore por mí para que me ayude y los problemas y tal? Y si yo me acostumbro a tener un Dios bombero, ¿cuál es esa relación que tengo con Dios? Entonces, si yo imagino que Dios es como el genio de la lámpara que me va a conceder mis deseos para yo ser feliz y tener dinero y ser prosperado, y tengo que como Aladino, frotar la lámpara maravillosa para que salga, entonces la froto con ayuno, con oración, para que el genio de la lámpara me responda. ¿Será que Dios va a responder de esa manera? ¿Será? Yo, por ejemplo, que me dedico a evangelizar y me gusta conocer gente, hacemos preguntas en la evangelización, la gente tiene cada uno un concepto diferente de Dios, ¿sí? Yo por ejemplo, he conocido gente que tienen que pagarle a Dios por lo que quiere hacer, y como si estuvieran echando un pulso con Dios. Dios, voy a ver si te convenzo a través de mi dedicación, de mi penitencia, de mi ayuno, te convenzo para que me concedas mis deseos. No tienes que echarle un pulso a Dios, ¿sí? Es un asunto de cómo te estás relacionando con Dios. Y yo cuando veo toda la cantidad de conceptos diferentes, ¿sí?, de lo que la gente piensa que es Dios y quién es Jesucristo, pues te vas a encontrar que la pregunta que tienes que hacerte es, ¿y para ti quién es Dios? ¿Será que Dios te creó y luego te ha abandonado a tu suerte para que sobrevivas, que busques la vida? ¿Será que Dios me ignora porque yo he hablado, le pido a Dios y Dios no me responde? Cada uno tiene que ver cómo es mi relación con Dios. ¿Por qué? Si yo no tengo esa relación con Dios, puedo crear expectativas irreales de lo que espero de Dios. Yo he conocido mucha gente resentida con Dios,
y con los representantes de Dios, porque ante una oración que hicieron, Dios nos respondió. ¿Y cuánta gente puede estar sufriendo? Entonces nuestra cultura religiosa, nuestra educación en casa, todo lo que hemos vivido, nos ha determinado de otra manera cómo es nuestra manera de conectarnos con Dios. Entonces, ¿qué esperas de Dios hoy, para tu vida, para los próximos años? ¿Qué le pides a Dios? ¿Qué quieres de Dios? ¿Quieres conocerle y estar con Él y entender el propósito de tu vida aquí en la tierra? ¿O simplemente lo buscas como una ayuda para que seas feliz? El caso es que nuestra educación es fundamental. ¿Cómo ha sido la relación que hayas tenido con tus padres? Es fundamental para que cuál es tu concepto que tienes de Dios. Normalmente de niños, los niños ven a los papás como Superman, como los poderosos, que todo lo pueden. El papá dice cualquier cosa y el niño le cree. ¿Por qué? Porque su papá es su ídolo. ¿Qué ocurre? Después los niños van creciendo y se dan cuenta que los papás como que van perdiendo poderes. Uy, los papás se equivocan, hasta que llega la época de la pubertad y luego la adolescencia, donde ya los papás se equivocan siempre. Y resulta que ya empiezan los conflictos de la adolescencia. Entonces, dependiendo de cómo haya sido la relación que hayas tenido con tus padres, te va a afectar mucho cómo es tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque eso marca de manera radical. Yo he conocido gente que han tenido padres ausentes y que los papás no estuvieron, por lo que fuera, porque lo abandonaron o por cualquier otro motivo, o por divorcios. Esos niños crean una idea de que Dios me ha abandonado, como que Dios me ha dejado a mi suerte, como que estoy solo. Entonces la diferencia entre un padre presente y un padre ausente. Pero también, bueno, tampoco es la solución, porque un padre presente que es pusilánime, que no educa, que no ama, pues tampoco funciona. Entonces, dependiendo de cómo ha sido la relación con tus padres, tú vas a tener una u otra visión de Dios, ¿sí? ¿Has tenido un padre amoroso o has sido un padre cruel? ¿Sí? Yo he oído casos realmente de cosas muy crueles, de cómo es posible que los padres hagan eso a los hijos. Pero el caso es que es fundamental que tú entiendas quién es Dios, qué es lo que Él quiere de ti. Porque si tú no tienes una idea correcta de Dios, de primera mano, de tú a tú, no distorsionada, no de lo que Roberto está diciendo, no de lo que opina el pastor, sino de lo que Él mismo te revela a ti, pues vas a tener un gran problema. Porque Dios quiere que tú te conectes con Él, que estés con Él. Pero si yo no lo conozco, es muy difícil. Es como si ¿a ti te gusta la comida masticada? Yo he puesto el ejemplo muchas veces. ¿A ti te gusta que alguien mastique la comida y luego te la dé y tú te la comes? ¿A que no? Pues infelizmente hay mucha gente que en la vida cristiana se acostumbra a conocer a Dios de oídas, ¿sí? Por lo que otros dicen, predicaciones que ven ya enlatadas por internet, predicaciones que me leo de un versículo, como hace un rato alguien nos compartía, ¿no? Yo puedo ir al comentario de Matthew Henry y sacarle todo el jugo a la Biblia, pero no, la clave es que Dios quiere hablar contigo, ¿sí? La cosa es, ¿cómo puedo conocer a Dios? San Juan 1,18 nos lo explica claramente. San Juan 1,18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí vemos claramente cuál es la mejor manera de conocer al Padre. ¿Es Jesús? Jesús es el Verbo, Jesús es la palabra. Jesús ya estaba con el Padre desde el inicio de todo. Si tú quieres conocer a Dios, tú quieres ver a Dios, tú quieres entenderlo, conocerlo, tú tienes que juntarte con Jesucristo, con la palabra, con el Verbo, porque solo a través de Él es que yo puedo conocerlo. Cuando Jesús hablaba con Felipe, le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y todavía me preguntas eso y todavía no lo conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esa es la realidad, que yo puedo llegar a conocer al Padre. ¿Quién? A través de Jesucristo. Pero si yo no tengo una relación personal con Jesucristo, no sigo a Cristo, va a ser muy complicado. Y si es complicado, pues ¿qué va a pasar? Pues no voy a poder disfrutar de todo lo que Él tiene para mí. En el Sigue a Cristo, para todos aquellos que están en la iglesia y que están de una manera participando, ¿no? Hablamos de una pregunta fundamental que es, ¿qué es la vida eterna? A ver, acuérdate, tú que has hecho el Sigue a Cristo ya, ¿qué es la vida eterna? A ver, respóndete. Vamos a empezar por el principio. ¿Quién puede tener la vida eterna? Vamos a ir a 1 de Juan capítulo 5, desde el 11 hasta el 13. 1 de Juan 5, del 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está
en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Quién tiene la vida eterna? Aquel que tiene a Jesús. La respuesta clave. Y la pregunta que te hacía al comienzo, ¿qué es la vida eterna? ¿Ya te has respondido? ¿Será que la vida eterna es cuando yo esté en las nubes, comiendo queso Filadelfia, en el cielo con Dios? ¿O la vida eterna es otra cosa? Vamos a ver qué dice Juan 17:3. Vamos a revisar, para todos aquellos que ya han estudiado el Sigue a Cristo se lo saben, o deberían sabérselo. Vamos a ver qué dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, conocer al Padre, al único Dios verdadero y conocer a Jesucristo. La vida eterna tiene que ver con conocer a Dios de tú a tú, de oírle a Él cada día, de tú poder hablarle y Él te responda y tú poder conocerle. ¿Cómo tú conoces a alguien? ¿De oídas? Hoy en día que tenemos a través de todo que es a nivel todo informático, que es todo relaciones virtuales, ¿tú conoces a la gente realmente así? Pues conoces una parte pero lo ideal es conocer de tú a cada uno. Y sobre todo, pues imagínate que tú encima te fías de lo que otros dicen y no de estar cara a cara con. Es fundamental ese conocer a Dios. Y Dios nos llama a que cada día estemos pegaditos a Él. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos esa posibilidad de conocer al Padre porque tenemos a Jesucristo. Y esto me recuerda, ¿no? En Twitter yo tengo discusiones con gente religiosa de otros ámbitos que plantean que todos los seres humanos somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces siempre plantean el mismo, ¿cómo que somos hijos? ¿Somos hijos o criaturas, no? Entonces yo el otro día pues estaba en el Twitter preguntándole a uno de las tuiteras que más están ahí, dice, oye, pero dame argumentos para decir que todas las criaturas, todos los hombres creados en este planeta somos hijos de Dios. Y no tienen argumentos. La Biblia es clara cuando dice que solo son hijos aquellos que han aceptado a Jesucristo. Y cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, Dios se convierte en tu Padre. Y Dios se nos revela como Padre. Fíjate que Dios podría revelarse como el jefe, como el dueño, como el justiciero, el que va a traer el juicio final sobre la tierra, que lo es, no digo que no lo sea. Dios podría manifestarse como el dueño absoluto, el que maneja todo, porque es el dueño, es el jefe. Pero aún así, Jesucristo viene a darnos a conocer al Padre. Y no es que sea de ahora nada más, antes también, así en el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba como Padre. Pero era un plan como más oculto, porque la gente estaba como más lejos por el asunto de la ley, de querer agradarle a Él. Pero está claro que Jesucristo vino a un paso más allá. Ya no simplemente a que seamos parte de la familia de Dios, sino que seamos hijos, donde Dios es el padre de familia, ¿sí? O te podría hacer esa otra pregunta, ¿no? Si quieres añadir a tu lista de expectativas reales y irreales, ¿qué esperas de tu familia? Hemos visto qué esperas de la vida, qué esperas del matrimonio, qué esperas de Dios, de los pastores, ¿sí? ¿Qué esperas de tu familia? ¿Cuál es la familia ideal? La familia ideal sería una familia muy bonita, donde el papá y la mamá aman a los hijos, los aceptan tal y como son, ¿sí? Y los hijos se sienten amados, van desarrollando su identidad y crecen, donde son valorados, donde no tienes que ser perfecto para que te amen, donde simplemente eres uno más y eres amado y aceptado así como eres. Yo no sé si tú viviste eso con tus padres. El hecho de no tener que merecer el amor de tus padres, de simplemente recibirlo. Me aman y lo creo, es algo que te va a traer una sanidad completa y te va a llevar a vivir una identidad, saber quién soy, estar firme con lo que yo creo, con lo que yo siento y seguir adelante. Pero si a ti te dijeron que eras un inútil, que no valías para nada, eso es duro. Y esa identidad que tú tienes muchas veces está afectada por todo lo que te dijeron. Entonces, ¿qué esperas de la familia? Porque muchas veces no hemos recibido ese amor y esa aceptación que deberíamos. Pero infelizmente Satanás es el que está acabando con el concepto de la familia. En el mundo tenemos diversos modelos de familia. Ya sabéis que yo siempre digo de que lo ideal es el papá, la mamá y los hijos, tal y como aparece en la Biblia. ¿Que hay otros modelos? Pues sí,
Hay mujeres que se han quedado viudas y tienen hijos. Hay hijos que se han quedado huérfanos. En la Biblia aparecen esos casos. ¿Que hay diferentes modelos? Pues sí. ¿Que todos valen? Pues no te digo que no, porque Dios sabe por qué lo permite cada cosa. Si a ti Dios te permitió vivir una familia disfuncional, bueno, pues quién sabe. Dios sabe por qué permite las cosas. Yo he visto abandonos, he visto violencia, he visto abusos, y infelizmente vemos que en el mundo cada vez hay más, ¿no? Y cuanto más profundizas y más conoces gente, te das cuenta que quizá tú has vivido una bendición de tener papá y mamá, porque mucha gente ha estado fatal, fatal. Y no podemos perder de vista que estamos en un mundo caído. El pecado de Adán y Eva nos ha arrastrado, y todo lo que estamos experimentando actualmente es fruto de ese interés de Satanás de destruir la creación, que estamos en mitad de una batalla cultural para destruir los valores, sobre todo destruir con la familia, porque si se destruye la familia, se destruye el concepto de Dios, ¿dónde queda el amor y la aceptación? Destruido. Entonces vemos que Satanás está intentando acabar con eso. Y cuando yo no lo tengo claro, cuando yo no he podido percibir el objetivo de la familia, muchas frustraciones, muchas expectativas van a dar problemas. ¿Por qué? Porque yo me quiero casar. ¿Para qué? ¿Quiero estar con alguien? ¿Para qué? ¿Cuál es mi expectativa de tener una familia? ¿Que me amen? ¿Ser amado? ¿Amar? ¿Dar? Y es ahí que tenemos que buscar cuál es el propósito original. ¿Cuál es el propósito para el que Dios nos creó? En este caso como familia. Porque si yo quiero conocer al Padre, yo quiero conocer la familia, yo quiero conocer a Dios y la familia, el modelo ideal, tengo que encontrar en su palabra cuál es el modelo que Dios quiere para mí. Piensa en un momentito en tu familia. ¿Cuál ha sido tu modelo de familia? Dos familias. Primero, tu papá, tu mamá y tus hermanos. Esa es la primera familia. Después, si estás casado ya y ya tienes hijos, en tu nueva familia, con tu mujer, tu marido y los hijos. Son dos familias diferentes, pero que las dos son importantes para poder entender cuál es el propósito de Dios. Porque Dios, cuando nos creó, nos dijo, creced y multiplicaos. Entonces, si yo no tengo claro cuál es el objetivo de Dios, el modelo de Dios, yo puedo despistarme. Entonces piensa, ¿cómo fue tu vivencia de familia? ¿Fue un modelo humano, fallido, o fue el modelo ideal de Dios? ¿Te sentiste amado y aceptado en tu familia y estás creando hijos felices y obedientes que se sienten amados y aceptados? ¿O estás siendo afectado por tanto daño del enemigo? Siempre desafiamos a que la gente participe en todas las charlas que damos, en todos los talleres. ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos que la gente no lo sabe y al no saberlo están siendo engañados por el enemigo. Todo este planeta está marcado por la historia de esa búsqueda del hombre de hacer las cosas a su manera, sin contar con Dios, de montar sociedades, montar estructuras familiares, todo, pero diferente manera de lo que Dios plantea. Y cuando hablamos también de la inmortalidad, lo mismo. O sea, el hombre siempre ha querido trascender. Y ese objetivo de querer trascender es ¿por qué? Porque Dios lo colocó en el ser humano. Tú te acuerdas, ¿no? Que los egipcios querían ser eternos y hacían pirámides para cuando resucitaran y que no sé cuántos. Esto es algo que no es nuevo, es eterno. ¿Pero por qué? Porque nadie quiere morir. Porque Dios nos creó para crecer y multiplicarnos, para dejar un legado, para vivir para siempre, para tener descendencia. De esa manera se perpetúa el apellido. ¿Pero qué ocurre? Ese deseo que hay en el ser humano para ser eternos, ¿por qué? Porque en el fondo Dios nos colocó el deseo ¿de qué? De querer crecer y multiplicarnos. ¿Sí? ¿Hasta qué punto estoy yo con el concepto claro de lo que Dios quiere hacer a través de mí? ¿O a través de lo que el mundo me ha enseñado? ¿O a través de la palabra de Dios? Yo podría añadir hasta otra pregunta a la serie, ¿no? Pues, ¿qué esperas de tus hijos? Si quieres añadirle frasecitas ahí, vete apuntando para que tú te plantees, ¿qué espero yo también de mis hijos? ¿Para qué quiero tener hijos? Si es que quiero tener hijos. ¿Para que me cuiden cuando sea viejo? Hoy en día hay gente que dice eso. ¿Quién me va a cuidar cuando sea mayor? ¿Tú para qué quieres tener hijos? ¿Para qué? Entonces, si yo no tengo una expectativa errada, no es una perspectiva bíblica de lo que Dios quiere, porque Dios quiere que tengamos hijos, si no tengo claro esa perspectiva, yo puedo tener expectativas erradas y luego frustraciones y problemas graves, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando pienso en esto, pienso, ¿no? que la madre, una mujer, fue diseñada para la maternidad. Tiene útero, el hombre no tiene.
La madre fue diseñada para eso, es el diseño original de Dios. Y como Dios nos dio ese propósito de crecer y multiplicarnos, nosotros tenemos que estar en esa misma sintonía. Entonces, hoy en día la sociedad te plantea, no, yo ya no quiero tener hijos, yo quiero hacer mi vida, yo quiero hacer las cosas a mi manera, yo quiero tener mi casa, tener mi dinero, tener mi trabajo, y luego ya veremos si me caso o no me caso, y tengo o no tengo hijos. Eso va en contra del propósito de Dios. No digo que no te lo puedas hacer, si Dios te lo ha mostrado, adelante, porque la Biblia habla de eunucos, gente que no se quiere casar ni quiere estar con otros, y es correcto, pero la cosa es, ¿te lo ha dicho Dios o te lo ha dicho el mundo? ¿Lo haces porque tú lo quieres o porque el mundo te convenció? También hay casos donde hay gente que es estéril, que no puede tener hijos. Entonces, si yo no tengo una expectativa clara, si yo no tengo un objetivo para lo que yo quiero vivir definido, yo puedo llevarme a frustrar cuando la gente de alrededor, la vida, Dios, la familia, los hijos, no responden como yo esperaba. Y esas frustraciones son lo que vemos todos los días en nuestras vidas y que cada día estamos batallando. Por eso la clave es, bueno, ¿y será que Dios no sabe todo eso? Está claro que Dios sabe todas las cosas. A Dios no se le ocurra, no se le escapa ni un solo detalle. ¿Dios permitió tus padres? ¿O tú elegiste a tus padres? ¿Dios permitió tus hijos? Si tienes hijos, porque quizá Dios te dijo que no ibas a tener hijos, o quizá 1, 2 o 3 o los que sea. ¿Será que Dios no tiene el control de todo? Está claro que Dios sabe por qué permite todas las cosas. Si todos tuviéramos que hacer lo mismo, estaría definido lo que hay que hacer. Pero Dios, que te ama, porque tú sabes que Dios te ama, ha permitido que tengas circunstancias diferentes unos de otros. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios permite en la iglesia diferentes padres, o diferentes pastores, o diferentes hermanos? ¿Ya te ha pasado alguna vez que no te aguantas a alguien de la iglesia? Que no te aguantas a un hermanito porque es así, porque es asado, y cuando lo oyes ya, se te va poniendo mal el cuerpo. ¿Será que Dios permite estos errores? Porque Dios, hay cosas que para mí pueden ser errores. El hecho de que tengas o no tengas hijos, ¿es un error de Dios? El hecho de que los pastores se equivoquen o no, ¿es un error de Dios? El hecho de que haya hermanos terribles, ¿es un error de Dios? Está claro que no. Dios es todopoderoso, Dios sabe todas las cosas, pero tiene un propósito definido que es sanarte. De lo que tú viviste, de las experiencias que tú te llevaron a vivir con traumas, con taras y con todo tipo de frustraciones, Dios lo que quiere es sanarte cuando te encuentres con el propósito eterno para lo que Él te creó. Y todo comienza a encajar, porque Dios tiene un propósito con la familia, Dios tiene un propósito con el matrimonio, Dios tiene un propósito con los pastores, con la iglesia, con el hecho de tener o no tener hijos. Pero si yo no descubro ese propósito, yo no voy a ser sanado. Y voy a sentir mucha frustración y muchos problemas, muchos conflictos, porque Dios anhela que seas sanado. Por eso esta serie de preguntas que te he hecho de qué esperas de, porque estas expectativas, estas frustraciones están ahí todos los días. Todos los días vamos a tener que batallar con cosas que pues no esperaba. Yo quería esto, yo quería lo otro. ¿A ti te enfada, te cabrea cuando las cosas no salen como tú esperabas? A todos nos pasa eso. Entonces, esas expectativas es la que nos lleva a ser o no felices cada día. ¿Cuántas expectativas se cumplen en tu vida todos los días? Las que no se cumplen van añadiendo como tristeza, frustración, sentimiento negativo. Las que se cumplen te alegran. ¿Será que la vida puede depender de cuántas cosas salen bien, cuántas cosas salen mal? ¿Cuántas expectativas se cumplen y cuáles no? ¿Cuántas oraciones son respondidas y cuántas no? Está claro que Dios no se equivoca. Todo por lo que tú pasas, por lo que pasaste y lo que pasarás, tiene un propósito, porque Dios no se equivoca. Normalmente es para tú ayudar a otros en lo que tú fuiste ayudado. La Biblia habla de consolar como yo fui consolado. Está claro que Dios permite cosas, pensando en eso, tú vas a poder sanarte. Cuando tú digas, bueno, Dios, en este área yo fui dañado, todavía tengo una tara, todavía me duele. Es como aquella cicatriz que tú tocas todavía y tiene una sensibilidad especial. Es porque todavía tiene algo que enseñarte. Y Dios lo ha permitido en tu vida con un propósito, porque Dios es bueno. ¿Tú crees eso? Dios es amor. Dios ha permitido circunstancias extrañas, que no es lo normal en otros, porque Dios quiere sanarte, para que ayudes a otros. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a renovarme? ¿Estoy dispuesto a dejar que Dios me sane? ¿O prefiero seguir
que me duele la herida, que me duele la herida, que me duele la herida, y siempre brotando bilis cuando hablan del tema, y cuando hablan del tema de ella enseguida exploto. Tú lo que tienes que decidir, si quieres empezar a ser feliz, si quieres sanarte, si quieres empezar a cambiar tus expectativas, o si quieres seguir como siempre has seguido, porque nadie te va a obligar, pero Dios sí quiere y te propone que te renueves. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. No te conformes a lo que siempre has vivido. No te conformes a la experiencia que tú viviste en el pasado, al trauma, a lo que estás viviendo en el presente, sino transfórmate ¿cómo? Renovando el entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa renovar el entendimiento? Cambiar pensamientos, cambiar patrones, cambiar expectativas. Yo esperaba tal, esperaba cual. Cuando tú comienzas a renovar tu entendimiento con la palabra de Dios, cuando comienzas a cambiar las mentiras de este mundo, las mentiras del diablo, de la batalla cultural que enfrentamos por la palabra de Dios, estás renovando tu entendimiento. ¿Para qué? Para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú como cristiano, si vives más o menos bien, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Sí. Pero no te puedes conformar con solo hacer la voluntad de Dios. Tú puedes descubrir la buena voluntad de Dios agradable, y no solo la agradable, sino la perfecta. Cuando tú comienzas a disfrutar de lo que Dios tiene para ti. Hay muchos cristianos que viven intentando agradar a Dios, intentando cumplir con los mandamientos, intentando hacer la voluntad de Dios. Pues sí, es la voluntad de Dios. Han renovado su entendimiento y una parte la están viviendo, porque antes fumaban, ya no fuman, antes robaban, ya no los roban. Pero, ¿será que esa es la voluntad, esa es la voluntad de Dios? Esforzarme en ser bueno, en esforzarme en que Dios me ame. No. La vida que Dios tiene para ti es una vida que es agradable. Te va a dar gusto vivir para Dios. Cuando para ti un mandamiento de Dios se convierte en carga, es porque no estás entendiendo la buena voluntad de Dios agradable. Simplemente, pues, sí, un pecado, y tú sufrir con ese pecado, la tentación, luchar contra la tentación, no es agradable para ti, significa que todavía no has comprendido cuál es la voluntad de Dios en esa área de tu vida. Y no solo eso, que sea agradable, porque tú tienes que aprender a disfrutar de todo, sino que sea la perfecta. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios para mi vida? ¿Tú te conformas a este siglo? ¿Te conformas a lo que viviste? ¿Te conformas con lo que hasta ayer o hasta hace un rato vivías? Porque el que está en Cristo ahora, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y tú decides ahora, si yo quiero seguir agarrado a los traumas, taras, problemas, conflictos que traía del pasado, o yo quiero transformarme, renovando mis pensamientos, renovando las ideas, renovando lo que hice, por lo que dice la palabra de Dios, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Esa que no es solo buena, sino que es agradable, excelente, lo mejor que Dios tiene para mi vida, que es para lo que Dios te diseñó. Tú decides si quieres vivir ese plan perfecto de Dios hoy para tu vida, o si quieres seguir con todos los errores del pasado. ¿Aceptas sanarte? ¿Aceptas esa sanidad que Dios quiere hacer? ¿Aceptas renovar tu mente? ¿O insistes en tus expectativas frustradas? Hay gente que se dedica a cambiar de iglesia. Cambia de iglesia en iglesia. O cambia de pastores. Ah, es que este pastor no me gusta. O cambia de hermanos en la fe. Ahora me junto con otros. Allá cada uno. ¿Tú puedes cambiar de padres? ¿Puedes cambiar de hijos? Mira, si tú te vas y no resuelves el trauma, no resuelves el conflicto, te vas a llevar el trauma, el conflicto y el problema. Ah, como con tal persona tengo un problema, ya no trato y trato con otros. Te estás llevando el problema porque no lo has resuelto con esa persona. Y ese es nuestro problema a todo nivel, en la vida, en el matrimonio, con los pastores, con Dios, con los hijos, con la familia, a todo nivel. Por eso las expectativas que tengo, los problemas, los conflictos, se resuelven cuando yo los enfrento y empiezo a resolverlos. El hecho de evitar el problema, eso no va a hacer que desaparezca. Dicen que el tiempo lo cura todo. Mentira. El tiempo lo adormece. ¿Tú has visto cicatrices que aparentemente la costra ha sanado la herida, pero por dentro todavía duele? ¿Por qué?
porque todavía está sin resolver el problema. Y así estamos, ¿no?, en nuestras vidas, porque Dios quiere sanarnos a nivel integral, cuerpo, alma y espíritu. Pero ¿qué ocurre si yo me resisto, si yo no quiero? Yo prefiero seguir amarrado a mis traumas del pasado. Pues está claro que Dios no te va a obligar. Yo te preguntaba estos días pasados, ¿no? ¿Qué esperas de la iglesia? ¿Para qué estás en la iglesia? ¿Por qué estás en Vida Nueva Aranjuez? ¿Qué esperas recibir? ¿Qué esperas que te den? ¿Qué esperas de tu familia en la fe? ¿Qué esperas de tus hermanitos? ¿Tengo claras expectativas? ¿O estoy en plan egoísta a ver qué me dan? Porque está claro que en una familia todos participan. No es solo el papá el que provee y los demás a recibir de lo que el papá da. No, todos son familia, todos tienen que compartir. Entonces, cuando hablamos de la familia en la fe, primero hablo yo como si fuera el hijo, mi pastor y mis hermanos, los padres en la fe y los hermanos. Pero también vamos a hablar de la segunda, porque Dios dice creced y multiplicaos. Y cuando yo tengo que tener discípulos y convertirme en padre y madre de otros. Porque es el plan de Dios, la reproducción. ¿Qué ocurre si mi concepto de iglesia es, no, yo tengo una familia donde me dan, pero yo nunca voy a tener hijos en la fe? Nunca voy a enseñar a otros lo que estoy recibiendo. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué esperas de tu familia en la fe? Y eso es fundamental, porque si tú no quieres tener hijos en la fe, ¿estás conforme al propósito que está en la Biblia? Él sigue a Cristo, desde el primer momento plantea de eso. Acuérdate de la araña del discipulado, donde plantea a Pablo con sus 3 discípulos que tiene que enseñar a hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Es la reproducción. Pero ¿cuántos cristianos hay que no tienen claro el concepto de familia en la fe? Y simplemente se conforman con asistir a la iglesia para que me den, y no pensando en yo tener hijos. El apóstol Pablo sí cogió la idea, y por eso se sanó, y por eso la vivió. Vamos a ver lo que dice en 1 Timoteo 1.2. 1 Timoteo 1.2. Pablo a Timoteo dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjate que dice, verdadero hijo en la fe. Un poquito más adelante, el versículo 18 dice exactamente lo mismo. 1 Timoteo 1.18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Sí? Hijo Timoteo, te encargo, ¿para qué? Para que tú lo hagas con otros. Es que es así. Si yo quiero tener hijos es porque anhelo que mis hijos luego tengan hijos y luego un día tener nietos. Y es que es algo que tiene que ser natural. Pero ¿será que en la iglesia lo entendemos así? 2 Timoteo 1.2. Vuelve y repite por si no está claro. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, amado hijo. 2 Timoteo lo dice muy claramente, ¿sí? El capítulo 2, versículo 1. No lo dice una sola vez, repite una tras otra. 2 Timoteo 2, 1. Antes era 1, 2, ahora 2, 1. 2 Timoteo 2, 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si vemos cómo repite una y otra vez el hecho de la paternidad en la fe. Porque no es paternidad espiritual. Con Dios, Él es el Padre. Pero yo soy padre en la fe, no padre espiritual, porque yo no puedo hacer nacer a nadie espiritualmente. Solo del Espíritu es que se nace espiritualmente. Yo soy padre en la fe. Sí, y no solo con Timoteo, también lo hace con Tito. ¿Qué dice con Tito? Tito 1.4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Más claro no puede ser. Tito también lo considera que como un hijo, un verdadero hijo. ¿Sí? Y con Filemón también, y con Onésimo, dice que Filemón 1.10, pasamos otro versículo, Onésimo también era hijo. ¿Pero hijo qué? Hijo en la fe. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Entonces vemos claramente que el hecho de la paternidad en la fe es algo que Pablo lo entendió claramente. Y por eso aparece en el Nuevo Testamento como el que más escribió. Y por eso nosotros hemos conocido. Berta al principio comenzaba, ¿quién ha llegado a oír del Evangelio porque alguien le compartió? Y levantábamos la mano. Porque esa es la realidad. Alguien te habló de Jesús. Alguien decidió evangelizar y tener discípulos. Alguien decidió que el modelo de familia se fuera multiplicando. Entonces, este es el modelo de familia que Pablo nos muestra para la iglesia, ¿sí? Porque es necesario entender
que este propósito de familia es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Primero, como hijo. Pero yo espero que tú, como hijo, crezcas. Y un día, ¿qué? Te conviertas en padre de otros. ¿Te imaginas un hijo que llega a los 40, 50 años y todavía está en la casa de los papás y la mamá le prepara la comida y le hace la cama? Pues infelizmente hasta hoy se está volviendo algo normal. Pero no es lo natural. Lo natural es que yo soy hijo un tiempo, crezco y cuando estoy un poquito maduro busco mi familia. ¿Y cuántos cristianos hay que están viviendo lo que vive la sociedad? Que se quedan en casa de los padres, per saecula saeculorum, y toda la vida se quedan con los padres. No, el objetivo de Dios, el propósito de Dios es que lo que vivía Pablo con Timoteo, con Tito, con Onésimo, que realmente nosotros también lo hagamos, que anhelemos tener hijos en la común fe. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio de empatía. ¿Sabes lo que es un ejercicio de empatía, no? Es colocarte en los zapatos de, ¿sí? Eso es empatía. Cuando tú intentas ver qué experimentaba esta persona. Y me gustaría que te plantees qué sentía el papá del hijo pródigo. Yo hace unos días os compartía lo del hijo pródigo, ¿no? Y yo quiero desafiarte a que tú te plantees estar en los zapatos del padre, ¿sí? ¿Y qué sentía? Imagínate qué sentía el padre cuando el hijo le pide la herencia. ¿Qué estaba haciendo? Estaba matándolo en vida. Porque la herencia se da cuando uno ha muerto, no antes. Imagínate qué sentía el padre de la familia, cuando el hijo se fue. Imagínate qué expectativa tenía el padre cuando estaba todos los días sentado a la puerta esperando que el hijo volviera. Todos los días sacaba a la puerta a ver si volvía o no volvía. ¿Qué experimentaba el padre cuando veía la actitud del hermano? Que estaba ahí, pero como si no estuviera, porque no estaba disfrutando del padre, ni de la familia, ni de las cosas, simplemente trabajaba para el padre. ¿Sí? Intenta imaginarte al padre. ¿Sí? Intenta imaginarte al padre, te imaginas como intentando convencerle, intentando disuadirle, no te vayas, pero ¿cómo vas a pedir la herencia si todavía estoy vivo? ¿Sí? ¿Te imaginas al padre de la parábola del hijo pródigo regañando al hermano porque no era feliz? Porque simplemente trabajaba para el padre, ¿no? Y es algo que esta semana yo estoy dándole vueltas, ¿no? Intentando ponerme en los zapatos del Padre. Intenta ponerte en los zapatos de Dios y Dios cómo nos ve a nosotros. Porque de esa manera tú comienzas a ver la perspectiva de otra manera. Aquí en España decimos, cuando seas padre comerás 2 huevos. ¿Qué significa eso? Que en la medida que crezcas y tú tengas hijos te vas a dar cuenta de que no es tan sencillo ser padre. ¿Por qué? Porque cuando uno es hijo, uno se aprovecha de los padres y uno habla mal de los padres y de todo. Pero cuando uno llegue a ser padre se da cuenta que, pues mi padre tenía razón, ¿sí? Yo os he contado cómo es mi vida, mi experiencia, ¿no? ¿Sí? Como yo en la iglesia cuadrangular me encontré con una cultura diferente a nivel de lo que los discípulos hacen con los pastores, ¿sí? ¿Sí? Yo antes me acostumbré a un estilo de iglesia donde todas las semanas, cada discípulo, todas las semanas, no cada día, pero todas las semanas, cada discípulo hablaba con el pastor, prestaba cuentas, decía, oye, estoy trabajando en tal área, me ayudas a orar por esto, ¿qué puedo hacer con tal asunto? Y pedían como dirección, como guía. Y cuando llego a la iglesia cuadrangular me encuentro como que no, que los pastores predicamos y que los discípulos, si tú intentas ir a preguntarles, hasta se sienten perseguidos o acusados. Yo, bueno, ¿y yo cómo hago? Para mí ha sido una experiencia muy diferente, sí, pero bueno, Dios está enseñándonos a todos, ¿no? El caso es que yo he decidido no andar persiguiendo a nadie si no quiere ser perseguido. Esperar que me busquen, pues ya os he dicho, que a mí me gusta, ¿no? Un discípulo me decía, no, es que pues te llamo porque como tú dijiste que a ti te gustaba estar ahí y estar pronto, pues te estoy reportando que estoy vivo. Digo, ay, qué agradecido, ¿sí? O sea, y esa es la realidad, o sea, porque yo entiendo que yo no soy dueño de nadie, ni nadie tiene que darme cuentas a mí de nadie. Que los hijos, hasta los hijos, los discípulos, los hijos son prestados. Mis discípulos, los discípulos de esta iglesia, aquellos que Dios ha dado aquí, los que son miembros activos de la iglesia, son los que yo acepto como que Dios me ha dado, pero que son prestados, que no son míos. Igual que mis hijos no son míos, me los ha prestado un tiempo Dios, y en el tiempo que yo pueda yo voy a intentar hacer lo mejor por eso, voy a intentar cuidarlos, intentar darles lo mejor que tenga, ¿sí? Pero yo sé que Dios se va a encargar de cada uno.
Y Dios permite circunstancias diferentes, adversas, buenas, malas, de todo tipo, en cada uno de los discípulos y de mis hijos también, porque Dios quiere formarlos. ¿Qué hacemos como padres? Intentamos dar nuestro mejor. La Biblia dice, ¿no?, que nosotros como padres, si el hijo le pide pan, no le va a dar una piedra. Le pide carne, le da una serpiente. No, es impensable. Los padres intentamos hacer lo mejor, intentamos enseñar lo mejor que creemos. Que aún así nos equivocamos, pues tropecientas veces, pero ¿intentamos ser coherentes o no? ¿Intentamos predicar con el ejemplo? Yo me acuerdo que mi padre decía, ¡no fuméis! Porque os voy a pegar si fumáis. Y mi padre fumaba, ¿sí? Entonces, bueno, allá cada uno. Pero el caso es que tú vives experiencias que Dios permite. ¿Por qué? Porque tú no le perteneces a nadie, tú le perteneces a Dios. Y Dios tiene un propósito contigo. Pero aún así Dios te ha puesto una familia, te ha puesto padres. Y dice que es el primer mandamiento con promesa, honrar a padre y madre. También en la fe, honrar a los pastores. Es curioso, ¿no? Pero es fundamental entender que Dios es el que ha diseñado la familia. Pero bueno, yo como Roberto, yo sí espero que los hijos maduren, crezcan, que formen sus propias familias, igual que los discípulos. Espero que crezcan y que tengan sus propios discípulos y que hagan sus propios grupos de evangelización y discipulado y que sigan creciendo para que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Y esa diferencia de las mascotas, ¿no? O sea, una mascota, imagínate que tú tienes un perrito en casa. ¿Tú esperas que ese perrito un día se independice, se busque una casa y que tenga sus perritos y tal? Pues no. Imagínate que tú vives en el cuarto piso con un gato. ¿Esperas que ese gato se te independice un día? Pues no, una mascota, tú no tienes una expectativa de que crezca y haga su vida. Siempre va a depender de ti. Con los hijos es diferente. ¿Por qué? Porque yo espero que ellos un día tengan su propia vida. ¿Por qué? Porque es plan de Dios. Es el diseño de Dios para nosotros. Crecer y multiplicaos. 1 Corintios 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Yo qué hago aquí como pastor? Pues servir a Cristo y administrar los misterios de Dios. Aquellas cosas que Dios me ha permitido conocer, pues es para darlo a conocer. 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y aquí no está hablando solo de pastores, sino de todos los administradores. ¿Por qué? Porque si yo en este momento soy administrador, anhelo que los discípulos también se conviertan en administradores, pero que cada uno sea hallado fiel. Versículo 3. Yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aun yo me juzgo a mí mismo. El apóstol Pablo tenía muy claro lo que tenía que hacer. No se dejaba guiar por nadie, ni de que nadie le dijera que estaba equivocado. Él tenía muy claro a qué había sido llamado. 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Pablo llegaba a vivirlo, ¿por qué? Porque él sabía que estaba haciendo las cosas correctamente y hacía lo mejor posible todas las cosas. ¿Que se equivocaba? Pues en la Biblia hay datos claros que muestran que él se equivocaba también, pero dice que de nada tenía mala conciencia. ¿Por qué? Porque cuando cometía un error lo corregía, ¿sí? Pero no por eso era justificado, porque la clave ¿quién es? ¿Quién es el que te juzga? El que te juzga es el Señor. 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Todos somos administradores y Dios sabe cuáles son las intenciones de los corazones, cuáles son las expectativas que hay en nuestra mente. Si quieres hacer la comparación. ¿Por qué? Porque en la mente más o menos puedes tenerlo claro, pero todavía más profundo es el corazón. Y cuando venga el tiempo, ahí sí se va a revelar cuál es la intención del corazón. Y entonces, no antes, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Versículo 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Fíjate aquí la clave de todo. Lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros.
Aquí Pablo está diciendo claramente que lo que él vivía, lo que él creía, no dependía de lo que la gente decía, de lo que la gente aplaude, de cuántos likes y cuántos followers tengo. No, 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 no. ¿Qué es lo que está escrito? Y por eso él decía que como administradores la clave ¿cuál es? Que aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. ¿Para qué? Para evitar conflictos. ¿Qué? Y os envanezcáis unos contra otros. Versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Versículo 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Si ya habéis crecido, ya habéis madurado, ya no deberíais ser críos en la fe, ¿sí? Porque también se lo dice, ¿no? Hay una parte donde realmente muestra claramente que ellos todavía eran como niños en la fe. Pero si ya hemos crecido, ya vamos para adelante. Entonces se espera que cada administrador sea fiel. Y cada uno tiene que verlo, porque no es el pastor el que lo dice, no son los hombres que lo aprueban, es Dios el que habla con cada uno. Y tu conciencia es la que te va a acusar o te va a reprender, estás haciendo algo incorrecto. Y sobre todo, la palabra de Dios. Porque Dios ha decidido que la autoridad de Él es lo que funciona. Cada uno tiene que ver cómo tú eres administrador, porque cada uno tiene sus dones. Próximamente os hablaré sobre los dones, los talentos, ¿sí? Cada uno tiene su llamado, pero tú eres administrador. Y es necesario que tú veas si eres fiel de tu vida, de tu dinero, de tus hijos, de tu tiempo, de tus recursos, de tus talentos, de tus habilidades. Es necesario que tú seas fiel, porque un día Dios va a venir y nos va a pedir cuentas. ¿Que te importa mucho qué dicen los otros? Bueno, allá cada uno. A Pablo no le importaba un pito, ¿sí? ¿Te importa qué dice Dios? Ahí sí tienes que preocuparte. ¿Por qué? Porque si no estás conectado con Dios, experimentando lo que Él quiere decirte, ¿tú estarías listo ya hoy para exponerte al juicio de Dios en relación a estas cosas? Si Dios hoy te pidiera cuentas de cómo has manejado tu vida, qué expectativas, qué esperabas tú de tu familia, de tu casa, de tu dinero, ¿estarías dispuesto para dar cuentas? O no, mañana más tiempo yo voy a prepararme para esas cosas. No, el administrador tiene que ser fiel todos los días. Y tu vivencia es la que tú tienes que ver, porque tenemos que dar cuentas. Ya para finalizar, yo quiero decirte una cosa muy clara, ¿no? Que las cosas van cambiando. No pienses que lo que ayer funcionaba, hoy funciona. De hecho, estamos viéndolo con esto del Zoom. Lo que era la iglesia hasta ayer, hoy en día ya llevamos un año y esto no va a cambiar. Tienes que evolucionar, no puedes quedarte en lo del pasado. Entonces, hay una evolución que es natural y otra que es obligatoria, que tienes que hacerlo por las buenas o por las malas. ¿Y la clave cuál es? Que en este proceso todos vamos a equivocarnos. En el matrimonio también, las personas van creciendo, cada uno crece por su lado. Pero, ¿qué es lo fundamental? Entender que no somos perfectos, que podemos equivocarnos, que no tenemos todas las respuestas, pero que sí la palabra de Dios permanece para siempre. Sí sabemos que rectificar es de sabios. Si yo he visto que he cometido un error, ¿qué hago? Pues corregirlo. Yo hace unos días te compartía eso, ¿no? Del hijo pródigo, ¿no? Y te preguntaba, ¿qué tipo de hijo quieres ser? ¿El hijo que se va? ¿El hijo que vuelve? ¿Sí? Se arrepintió por el camino. ¿O prefieres ser el hijo que está en casa, pero no disfruta la vida que Dios tiene para él? Cada uno tiene que ver, ¿no? Y esta semana que está dándole vueltas al asunto, yo pensaba, ¿y si hubiera un tercer hermano? Está el hijo pródigo que se va y vuelve, está el hermano hijo pródigo que no quería que volviera el hermano, que estaba ahí todo hecho. Y yo planteaba, bueno, ¿y si hubiera un hijo bueno? Un hijo que está con el padre, que disfruta de todo en casa del padre. Y digo, sería perfecto, ¿no? Y según estaba pensando en esto, Dios me dijo, eso no existe. ¿Cómo que no? No es posible que haya un cristiano que quiera hacer tu voluntad, que oiga tu voz y que disfrute todas las cosas que tú le das y que no tenga que ir a comerse algarrobas por ahí, ni estar amarrado porque los hermanos vuelven. Y dice, no. Dios me decía que no hay ni uno bueno. Todos somos malos. ¿Te acuerdas que Jesús le decía eso? No hay ni uno bueno. ¿Por qué me llamas maestro bueno? Bueno no hay más que Dios.
Hay cristianos que dicen, voy, 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 y al final se hacen locos y no van. Y hay cristianos que dicen, no voy, y al final se arrepienten y van. Pero no hay ninguno bueno. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y quizá en un área tú lo hagas bien, pero ¿y en el resto de las áreas? Quizá en el matrimonio estoy bien, pero ¿y con la familia? ¿Y con mis hijos? ¿Y con los discípulos? Y cada uno tiene que empezar a pensar, wow, tengo que darle cuentas a Dios de cada área de mi vida en la que yo soy administrador. ¿Lo estoy administrando? Y yo te terminaba aquel día, ¿no? ¿Qué tipo de hijo quieres ser? ¿Qué tipo de hijo? ¿Qué tipo de hermano? ¿Quieres ser el hijo pródigo o el hermano del hijo pródigo? La realidad es que aunque somos todos malos, sí, Dios nos ha amado, nos ama a todos y Dios quiere que disfrutemos de Él. Y aunque en este tiempo no podamos disfrutar enteramente, porque todavía la naturaleza pecaminosa está en nosotros y por eso no podemos ser buenos, Dios sí está viendo el corazón, para que un día cuando nos encontremos con Él, disfrutemos de todo lo que es la paternidad, todo lo que es lo que Él quiere para nosotros. Yo por eso hoy mi desafío es a que no simplemente pienses qué tipo de hijo, de papá, del hijo hermano o hermano del hijo pródigo o el hijo pródigo, qué tipo de hermano eres, ¿sí? Porque estamos hablando aquel día de qué tipo de cristianos somos, ¿no? Yo te planteo hoy qué tipo de papá o mamá quieres ser. Si tú has experimentado buenos o malos modelos de papá y mamá, tú quieres aprender a nivel espiritual, porque es fundamental para poder vivirlo en la parte natural. A nivel espiritual, ¿quieres disfrutar del propósito de Dios con la familia? ¿Tú anhelas tener discípulos? ¿Quieres ser papá y mamá de otros imperfectos? Porque todos somos imperfectos. Pero tu papá y tu mamá tampoco eran perfectos. Y aún así tú estás ahí. Dios permitió imperfecciones para perfeccionarnos a todos en eso. ¿Tú quieres sanarte? ¿Quieres que Dios siga tratando con cada área de tu vida? ¿Anhelas tener hijos en la fe? Así como Pablo decía. Ese es mi sueño como pastor aquí en esta iglesia y lo he repetido una y otra y otra. ¿Tienes discípulos? ¿Tú quieres tener discípulos? ¿Quieres ser papá o mamá de aquellos que no tienen papá y mamá? En este mundo está faltando gente que entienda el verdadero diseño de Dios para la familia espiritual y para la familia física. Y Dios te ha puesto a ti y a mí para que lo hagamos. Padre de los cielos, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias porque tú has creído en nosotros. Aún con todos nuestros errores, con todos nuestros pecados, con todas nuestras taras, con todas nuestras frustraciones, tú nos has dado hijos. Yo te doy gracias por mis hijos físicos. Gracias, Dios, porque si yo me pongo a pensar, no lo merecía. Pero tú me has dado la gracia de disfrutar de 2 hijos preciosos hasta este momento. Y verlos crecer, y verlos madurar. Y a uno de ellos ver que ya comienza su nuevo proyecto de familia. Que ya no simplemente es hijo, sino que quiere también prepararse para ser papá. Yo te doy gracias, Dios, por permitirme ver cómo se cumple tu palabra en ese crecer y multiplicaos. Y te doy gracias, Dios, por permitirme ver en la iglesia también discípulos que no quieren simplemente recibir la palabra y ser felices, sino que anhelan compartir lo que reciben con otros, porque han entendido el principio de la palabra de Dios de crecer y multiplicaos. Yo te doy gracias, Dios, por todos esos hombres y mujeres que un día nos predicaron de Jesucristo, que pagaron el precio y perdieron la vergüenza para ir y hablarnos aquel día de Dios. Y decidieron creer que un día tú les podías dar hijos en la fe. Yo te doy gracias, Dios, porque eres tú el que estás llamándonos a que también seamos papás y mamás. A que cambiemos nuestra expectativa de que no, yo no estoy preparado, yo no estoy digno, yo soy pecador, yo soy malo. No, Dios quiere que tengas hijos. Yo he visto casos de chicos jóvenes que se casan y sin darse cuenta la chica queda embarazada y tiene un hijo. Aún así Dios sabe lo que está haciendo. No estaban preparados, pero aún así Dios sabe lo que está permitiendo en cada uno de ellos. La vida está en las manos de Dios y es Dios el que permite todo lo que nosotros llamaríamos errores, porque está dentro de la gracia de Dios. En este mundo caído en el que vivimos, Dios nos llama a intentar entender que cualquier circunstancia por la que pasemos, aún así Dios está con nosotros. Y Dios quiere sanarnos
y restaurarnos. Tú quieres restaurarte, tú quieres sanarte, quieres que Dios trate con tu corazón, anhelas tener discípulos para que se reproduzca en ti la vida en Cristo y para que se produzca también en otros. Y así hay esa multiplicación. ¿Qué expectativa tienes de Dios? ¿Qué expectativa tienes de la Iglesia? ¿Qué expectativa tienes de la familia? Dios, hoy te doy gracias por todos los errores que hemos visto en nuestras vidas, en personas, en cristianos, en pastores, en padres. Yo te doy gracias, Dios, porque tu palabra dice claramente que en todo te demos gracias. Y que esa es la actitud que debemos conservar cada día en nuestras vidas. Darte gracias porque tú permites todo con un propósito. Danos la gracia de poder limpiarnos de todo lo que estorba y poder ir hacia adelante al propósito al que tú nos has llamado. Gracias, Dios, porque tu palabra es eterna, tu palabra es verdad y tu palabra nos da la solución para poder enfrentar vidas con desafío, con alegría, con gozo y disfrutar esa buena voluntad de Dios que tienes preparada para cada uno de tus hijos, esa que es agradable y perfecta.